Bueno, hoy empezamos. ¿Se puede ver la pantalla, no es cierto? Sí, Mile. Bien. Hoy empezamos la última unidad de esta materia. Así que entre la clase de hoy y la del viernes a las 8 de teoría vamos a terminar toda la teoría de la materia. Y empezamos con la noción o la definición de campos escalares y campos vectoriales. Bueno, para eso también vamos a retomar un poquito algunas definiciones vistas previamente para que se cierren bien estos conceptos. Entonces, se llama campo a una región del espacio. O sea, es una región del espacio. Ay, entran tarde los chicos y me... Es una región del espacio, y en este caso vamos a definir así como está en la teoría del aula virtual, del espacio de 3 dimensiones, donde cada uno de los elementos que pertenecen a ese espacio de 3 dimensiones, ¿sí? Está definido por una propiedad. Esa propiedad puede ser física o una propiedad matemática. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un breve ejemplo de lo que es un campo escalar. Un campo escalar puede ser, por ejemplo, las temperaturas de un cuerpo. ¿Sí? O la distancia, que ya vimos, ¿no es cierto? Ya la definimos al comenzar la materia. Entonces, el campo escalar definido por las temperaturas de un cuerpo, por ejemplo, definen una propiedad matemática, de tal manera que para todo punto, vamos a suponer que el punto es de coordenadas X, Y, Z, ¿sí? Que pertenece a un dominio o una región, existe una única imagen U que pertenece a los reales, tal que F, o sea, la imagen de P por esa F, es U. ¿Sí? Bien. También se puede definir como para todo P de coordenadas XY que pertenece a D, existe un único Z, por ejemplo, que pertenece a reales, tal que F de P es Z. ¿Sí? También se puede decir que un campo escalar, vamos a escribirlo de esta manera, va a estar definido de, por ejemplo, el espacio de 3 dimensiones NR, o, como en el segundo ejemplo, el espacio de 2 dimensiones NR. Y esto suena mucho a lo que llamamos funciones reales de 2 variables reales o funciones variables de 3 variables reales. ¿Sí? Pero se le agrega aquí, para poder definir el campo, esta propiedad matemática, que por ejemplo puede ser la temperatura en un cuerpo, como les dije recién, o la distancia definida entre elementos. ¿Sí? También podemos definir al campo vectorial de la misma manera. Podemos definir como que para cada P que pertenece a un dominio D, existe ahora un único V que es un vector, o sea, la imagen es un vector y va a pertenecer a un conjunto B mayúscula.
tal que la imagen de P me da el campo vectorial B. Y aquí podemos decir que podemos definir como ejemplo de campos vectoriales como que a cada punto le damos una propiedad física, por ejemplo, la atracción entre las distintas masas en el espacio, el potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, en este caso, la función o la relación que se va a establecer va a estar definida, por ejemplo, de R cubo en R cubo. Es la gran diferencia que tenemos del campo vectorial con el campo escalar. Miren la imagen, ¿sí? Ese puede ser un ejemplo. Y para recordar, solo para recordar, vamos a recordar la función vectorial que vimos en las clases anteriores. La función vectorial es una relación que se establece, por ejemplo, del espacio en una dimensión en el espacio de 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces fíjense qué conceptos importantes estamos definiendo en estas relaciones funcionales. Miren, para que sea el campo escalar, la imagen es R. El dominio puede estar en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Para el campo vectorial, en forma general, también podemos decir que va de E a la M en E a la N. ¿Sí? Acá vemos que la imagen puede ser R al cubo y también el dominio R al cubo, pero en las funciones vectoriales la imagen es el espacio a la 1 o los reales, ¿sí? Nosotros hablábamos, por ejemplo, de un T que pertenece a los reales para hablar de funciones vectoriales, ¿sí? Y la imagen podía ser en el espacio de 3 dimensiones o en el espacio de 2 dimensiones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto es muy importante para que se entienda y se comprenda la diferencia entre lo que son funciones y lo que son campos. Bien. Entonces, una vez visto definidas estas definiciones tan importantes para lo que vamos a continuar y para que vean cuáles son las diferencias, vamos a definir la derivada de un campo escalar respecto de un vector. Entonces, vamos ahora a definir la derivada, que es derivada o ritmo de cambio de un campo escalar respecto de un vector. Y lo voy a abreviar un vector B. Entonces, ¿cuál es el ritmo de cambio de un campo escalar respecto de una dirección B? Esto está muy ligado a lo que vimos hace unas clases atrás, meses atrás, del ritmo de cambio de una función escalar de variables reales e imagen real respecto de las direcciones de X y de Y, que son las derivadas parciales. La derivada parcial respecto de X y la derivada parcial respecto de Y. ¿Sí? También hablamos en clases anteriores de una derivada direccional en una dirección cualquiera, no solo respecto de la dirección del eje X y del eje Y, sino de cualquier dirección. O sea que aquí les aconsejo que vuelvan a leer todas esas definiciones para cerrar mejor esta idea. Entonces, sea F un campo escalar, así como definimos hace un momentito, definido en una región D o en un dominio D. Vamos a estudiar entonces, o definir
la variación por ritmo de cambio de esa F respecto a un vector que le vamos a llamar un vector Y. Y a ese vector Y le vamos a llamar vector dirección. Vector dirección. ¿Qué va a pasar? De P, de un punto P sub 0 a un punto P. ¿Se entiende? Y además, ese punto P va a estar definido por P sub 0, por la ecuación P sub 0 más AH por Y, el vector dirección. ¿Sí? Entonces, también vamos a definir, sea una semirrecta. Esa semirrecta paralela a Y. ¿Sí? Y también vamos a definir la distancia de P sub 0 a P. ¿Sí? ¿Cómo? Voy a volver a escribir acá la distancia de P sub 0 a P como el módulo de H por Y. Y también lo podemos escribir como el valor absoluto de H por el módulo de Y. Vamos a también decir que P pertenece a un entorno de P sub 0. Y que además ese entorno está incluido en el dominio D. ¿Sí? También vamos a decir que el producto de H por Y, por el módulo Y, es menor que un radio R. Ahora les voy a explicar mejor. Entonces, H, o sea, la medida H o el escalar H, va a ser menor que R dividido el módulo de Y. Ahora vamos a tratar de explicar qué estoy diciendo aquí. Entonces, nosotros dijimos que vamos a trabajar en el espacio X, de los ejes X, Y, Z. ¿Sí? Acá vamos a poner I, J y K, los versores de la base ortonormal. Y vamos a poner, por ejemplo, un vector Y. Ese vector Y lo podemos descomponer este vector Y es el vector dirección. Se ve, ¿no es cierto? Y además vamos a graficar un punto P sub 0 y un punto P. Tal que la semirrecta que une P sub 0 con P es paralela al vector Y. Se puede observar eso, ¿no es cierto? O sea que P sub 0, la semirrecta de P sub 0 a P es paralelo a la dirección de Y. ¿Sí? ¿Y qué más podemos ver aquí? Que nosotros podemos fijar que P sub 0 y P pertenecen a un campo escalar. Ese es el campo escalar. ¿Sí? Y podemos ver también que en un entorno de centro P sub 0
y radio R, en un entorno de centro P sub 0 y radio R, se encuentra el punto P. ¿Se entiende eso? Profe, ¿puede repetir por qué se cortó la última parte? ¿Qué Se me parte se cortó a mí. cortó? Bien. No, Bueno. antes de definir el entorno nomás. Bueno. Este campo escalar está fijado por una superficie, ¿sí? Esa superficie en particular le vamos a llamar superficie de nivel. Vamos a suponer, por los ejemplos que les di, que en cada punto de esta superficie de nivel donde pertenecen P sub 0 y P, ¿sí? Tienen la propiedad matemática de la temperatura, por ejemplo. Y P es un punto que se encuentra en un entorno de centro P0 y radio R. Ven que acá puse la R. O sea, este vendría a ser el radio R. La distancia de P sub 0 a P. Perdón. El radio R hasta aquí, hasta donde marco el entorno, perdón. ¿Sí? Entonces, voy a marcar en otro lugar así se ve mejor. O sea, puedo marcar R aquí. Ese es el radio del entorno, ¿sí? Y la distancia de P sub 0 a P, la distancia de P sub 0 a P viene definida por este producto. La distancia de P sub 0 a P es esta línea o segmento que está en la misma dirección de la semirrecta que es paralela al vector dirección Y. ¿Ahí se entendió? ¿Se escuchó todo? Sí, profe, gracias. De nada. Bien, entonces, esto no es fácil. Lo que tenemos que tratar entonces de comprender es que tenemos en el espacio un campo escalar, ¿sí? Que me define una superficie de nivel. En esa superficie de nivel voy a marcar los puntos P0 y P que van a estar de tal manera relacionados que P pertenece al entorno de P sub 0, centro P sub 0 y radio R, y que la distancia de P sub 0 a P viene definida por este producto entre H, el módulo de H, un escalar, por el módulo del vector dirección Y. O sea, ese vector dirección Y es este vector que tenemos aquí y que es paralelo a la dirección que va entre P sub 0 y P. ¿Sí? Entonces, también vamos a decir que ese vector Y es un vector que va a estar definido por los cosenos directores. El coseno de alfa por el versor I más el coseno de beta por el versor J más el coseno de gamma por el versor K. ¿Sí? Entonces vamos a ver que vamos a tener el ángulo alfa entre el vector Y y el eje X. El ángulo beta entre el vector Y y el eje Y. ¿Sí? Y el ángulo gamma entre el vector Y y el eje Z. ¿Se ve? O sea que es un vector definido en el espacio. Continuamos. ¿Qué más voy a decir? Que ese vector Y es unitario. Y lo que más me interesa de ese vector Y es que el módulo es 1. Entonces la distancia entre P sub 0 y P va a estar definido por un escalar que es H. H es el incremento en este caso. ¿Sí? H, si relacionamos con conceptos anteriores, podría estar relacionado con delta X, delta Y en los campos escalares analizados anteriormente. ¿Sí? Entonces también vamos a decir que la distancia de P sub 0 a P, así definida, está dado por el escalar H. Tal que ese escalar H
va a ser mayor que 0 y menor que el radio del entorno definido. Entonces, vamos a hallar el promedio de la variación del campo F. O sea, yo quiero ver si sobre esa cáscara, sobre ese campo escalar, cuando voy de P sub 0 a P, ¿cuál es ese ritmo de cambio? ¿Crece la función? ¿Decrece? ¿Cómo cambia ese campo escalar? ¿Será que la temperatura se va a incrementar si me voy acercando, voy moviéndome de P sub 0 a P? ¿Será que va a ser más frío, va a ser más calor? ¿Cómo podemos hallar entonces ese ritmo de cambio del campo escalar cuando quiero pasar de P sub 0 a P según la dirección Y, que es el vector en rojo? ¿Sí? Entonces, vamos a definir eso como promedio de variación, todo eso que dije lo voy a escribir, del campo escalar F, ¿sí? Sobre el segmento de recta sobre el segmento de semirrecta o recta que une P sub 0 con P y es paralelo a Y. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer, y luego vamos a aplicar y luego aplicamos límite. Entonces vamos a hacer esos dos procesos. Si yo hallo el promedio de la variación de f de p al pasar de f de p 0 a f de p, es el cociente de esa diferencia sobre h, que es la distancia, así como lo definimos en todas las condiciones que escribimos. ¿Y quién es ese f de p? Ese f de p así fijado es f en p sub 0 más h por y, ¿sí? Menos f en p 0 sobre h. Bueno, que cuando apliquemos el límite para h que tienda a 0 va a dejar de ser la variación promedio y va a pasar a ser la variación instantánea al aplicar el límite. Cuando p tienda a p0, ¿sí? Y a este límite vamos a definir como la derivada direccional de la función en el punto P sub 0 en la dirección Y. ¿Sí? Entonces vuelvo a decir, esto es la derivada direccional del campo escalar F respecto de Y, de la dirección Y. El vector Y, vector unitario, que lo único que me da es la dirección. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos un poquito, este resultado lo que nos va a estar dando es otro campo escalar. Es otro campo escalar que ¿qué me va a estar definiendo ese campo escalar? El ritmo de cambio de F cuando voy de un punto P sub 0 a P. ¿Será que hace más frío, más calor? ¿Se entiende? Y así podemos hallar la derivada direccional del campo escalar F respecto de la I, del vector I, del versor J y del versor K. Y eso no sería más que
las derivadas parciales respecto de las direcciones de los ejes X, Y, Z. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces estamos viendo el concepto que ya conocemos de ritmo de cambio y de derivadas parciales o derivadas direccionales vistas hace unos meses atrás en la materia, pero desde la mirada vectorial. ¿Sí? Lo interesante de este tema es que van a tener que repasar álgebra, un poco de álgebra, un poco de análisis 1 si quieren, y retomar lo que ya vimos. ¿Sí? Entonces, pasado y definido la derivada de un campo escalar respecto de B, definimos entonces y terminamos con una derivada direccional de un campo escalar F respecto de Y. Por ejemplo, podemos calcular cómo varía la temperatura al moverme de un punto P sub 0 a un punto P. ¿Sí? Bien. Profe, ¿Y es? ¿Sí? en el gráfico, ¿quién sería H? La distancia D. O sea, es un escalar nomás. Sí. Fíjate que en algún momento aquí estoy marcando con verde a la izquierda, ¿ven? ¿Llegan a ver que estoy marcando? Sí. Esa D es esta. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos definiendo condiciones. Ven que hacemos toda la introducción, ¿sí? Cuando definimos H, o la distancia de P sub 0 a P, ¿ven? Ahí todavía no habíamos dicho que Y era de módulo 1, pero al definir que Y es de módulo 1, que solo quiero que me dé la dirección paralela a la semirrecta o a la recta que une P0P, entonces ahí no me queda otra que decir, la distancia de P sub 0 a P es el incremento H. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Bien, de nada. Seguimos entonces, vamos a avanzar en otro concepto muy importante para la ingeniería, ¿sí? Que es el vector o el campo gradiente. Este tema está muy interesante, tratado en el libro Larson. Voy a ver si le paso fotos al grupo de WhatsApp después del libro Larson en los temas que me interesaría que ustedes lo vayan fijando. ¿Sí? Entonces, para definir gradiente, primero vamos a decir que es un campo vectorial asociado a un campo escalar. ¿Sí? A veces se dice solamente gradiente, a veces se dice vector gradiente, a veces se dice campo vectorial gradiente. Todos esos términos van a escuchar mencionar. Entonces, primero vamos a definir todas las condiciones donde nos vamos a parar para poder presentar este concepto de gradiente, sea f. Y entonces, una función definida de el espacio vectorial euclidio de 3 dimensiones con las métricas conocidas en R. O sea, estoy definiendo un campo escalar ahí. Ese campo escalar es derivable. ¿Sí? También vamos a definir sea P sub 0 que pertenece al dominio de la función de ese campo F escalar. Y también sea Y el vector dirección. Le voy a poner sub 0 para que no olvidemos que es de módulo 1. Definido por el coseno director de ángulo alfa respecto de la dirección Y más el coseno director ángulo beta en la dirección de J
Y por último, el coseno director en la dirección de K. ¿Sí? Entonces, como sabemos, y pusimos su índice, es de módulo 1, es un versor, dirección. Y también vamos a definir P. Ese vector P va a estar definido, como lo dijimos anteriormente, T sub 0 más H por Y. En su ecuación vectorial. También lo podemos definir como x0 más h por coseno de alfa, y0 más h por coseno de beta, y sigue acá, z0 más h por coseno de gamma, escrito como terna o escrito por sus ecuaciones paramétricas, donde digo que x es x0 más h por coseno de alfa, perdón, era para saber si estaban atentos, coseno de alfa, y es de 0 más h por coseno de beta, y z es z0 más h por coseno de gamma. ¿Sí? Entonces, SH es un escalar, un número real que varía de menos infinito a más infinito. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, dado eso también, definimos una función compuesta, ¿sí? Una función compuesta que termina dependiendo de h. ¿Por qué? Porque x, y y z dependen de esa h, que es la que me da la variación en ritmo de cambio para pasar de un punto P0 a un punto P. ¿Sí? Entonces, esa función es una función compuesta. Me voy a tomar el trabajo de escribir, formado por x0, función de x0 más h por coseno de alfa, y0 más h por coseno de beta, y z0 más h por coseno de gamma. La variable ahora entonces es h, ¿ven? Es una función compuesta. Por lo tanto, si yo quiero hallar la derivada en la dirección y de esa función escalar, esa función compuesta que depende de h en el punto P sub 0, es una función compuesta. ¿Cómo hago para derivar una función compuesta? A ver, la regla de la cadena, ¿a qué es igual? Yo tengo una función compuesta. La derivada Sí. la derivada total no era de la función primero y luego la derivada parcial con respecto a cada variable. Acordate que hay como un puente. Primero la función depende de x, de y y de z. Y a su Claro. vez estas todas dependen de h. Entonces, ¿cuál es la regla de la cadena? No me acuerdo si derivada empezaba con la derivada total o... parcial de f bien. respecto de la x en el punto P0. Y luego la derivada total de Perfecto, x de respecto de x h. respecto de h. Muy bien. La d derivada parcial y la d derivada total. Más la derivada de la función respecto de y en el punto P sub 0 por la derivada total de la variable y respecto de h más la derivada parcial de f respecto de z en el punto P sub 0
por la derivada de z respecto de h. ¿Hasta ahí se entendió? Profe, ¿y los cosenos o no aparecen ahí? Y yo estoy hablando cuando hable de la derivada respecto de x respecto de h. Por ejemplo, esta sería la x, ¿no es cierto? Esta. Si yo derivo x respecto de h, ¿a qué me va a quedar igual? A los cosenos. Tipo a Perfecto. coseno de Se adelantaron. ¿Sí? Ah, ¿Se claro. Sí, entiende? sí, sí. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de x respecto de h? Al coseno de alfa. ¿A qué es igual la derivada de y respecto de h si derivo esta ahora? La derivada de y respecto de h. El primer término es una constante, me da la derivada 0, y el segundo término, si derivo respecto de h, me queda 1 por el coseno de beta. Análogamente, la derivada de z respecto de h me da el coseno de gamma. ¿Sí? Entonces, la derivada de ese campo escalar respecto de la dirección y en el punto P sub 0 va a ser igual a la derivada de f respecto de x, lo voy a copiar con paciencia, por el coseno de alfa más la derivada de f respecto de y en el punto P0 por el coseno de beta, más la derivada de f respecto de z en el punto P0 por el coseno de gamma. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí bien? Sí, profe. Pero también, si nosotros nos metemos adentro de cada término, vamos a ver que este primer término depende, o sea, tienen la misma dirección, la dirección del eje X. Esta tiene la misma dirección respecto del eje Y, y esta la dirección del eje Z, o sea que son componentes homólogas. ¿Sí o no? Entonces, escribiendo, yo a esto le voy a poner 1. 1 como producto escalar de dos vectores porque se ven que cada término es un producto de componentes homólogas. ¿Sí o no? Voy a escribir a la derivada direccional según la dirección de y del campo escalar en el punto P0 como un producto de dos vectores. El primer vector es f', voy a cambiar la notación así lo hago más corto, respecto de x en P0, más, por y, uy, me estaba olvidando, más la derivada respecto de y en P0 por j, más la derivada respecto de z en P0 por k. Y el otro vector, ¿cómo queda? Coseno de alfa por i más coseno de beta por j más coseno de gamma por k. Entonces, ese producto de dos vectores que sale de haber hecho nada más que una derivada de una función compuesta y relacionamos como esos productos que tenemos como un producto escalar de dos vectores, nos está definiendo algo muy importante. Esto sería el vector unitario y. Y a este primer factor es lo que llamamos gradiente
o campo vectorial gradiente del campo escalar F en P sub 0. ¿Se entendió? Entonces, este primer factor, el primer vector que sale de escribir o reescribir la expresión 1 como un producto de dos vectores, el primer vector se llama vector gradiente o campo vectorial de la función escalar en el punto P sub 0. ¿Sí? Entonces acá hay una definición muy importante que es dos definiciones muy importantes que son, se está viendo la primera, el gradiente de F en P0, que es igual a F' de X en P0 por I. Lo voy a volver a escribir, ¿sí? Pero para que les quede grabado, esta definición es una nueva definición para ustedes. Y la otra definición muy importante es que la derivada direccional respecto del vector Y, la dirección Y, vector unitario, de la función escalar F en P0, lo podemos calcular como el producto escalar del gradiente de F en P0, esto es un vector, escalar Y0. O sea que hoy en el práctico van a poder calcular derivada direccional en cualquier dirección usando el concepto de gradiente. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, acá no lo escribí, pero miren, esta expresión nosotros ya la vimos cuando definimos derivada direccional hace unos meses atrás. ¿Se acuerdan? Y después de haber visto diferencial y plano tangente, dijimos que en un plano tangente, una superficie en un punto, contiene a todas las rectas que pasan tangentes por el punto a la superficie. ¿Sí? Entonces, volvemos a ver esa definición de derivada direccional en cualquier dirección definida por un vector Y cualquiera desde la definición de gradiente. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer un ejemplo. Sea una función de 3 variables que define un campo escalar. 3x cuadrado por y por z al cubo. Sea el punto P sub 0 de coordenadas 1, 1, 1. ¿Sí? Vamos a hallar el gradiente de F en P sub 0. ¿Sí? Y después podemos hallar la derivada direccional según una dirección Y. ¿Sí? De F en P sub 0. Siendo Y y vamos a poner el vector
ver qué vector podemos definir, porque acá estoy inventando, ¿eh? Y JK. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con el primero. Para definir gradiente, habíamos dicho, el gradiente de f es igual a f' respecto de x en P0 por i más la derivada parcial de la función respecto de i en P0 por j más la derivada parcial respecto de z en P0 por k. Entonces, esta función, que le puedo decir que es una función u de 3 variables, ¿qué está fijando en el punto 1, 1, 1? A ver quién me dice. ¿Qué significa cuando yo calculo la u para el punto 1, 1, 1? ¿Qué me define esta expresión? Una superficie, como dijimos, de nivel. Y en particular en esa superficie de nivel, me voy a quedar en el punto 1, 1, 1. Y ahí voy a calcular el gradiente. Profe, ¿esto va relacionado con curva de nivel? Sí, nada más que curva de nivel, trabajamos en un espacio de 2 dimensiones. Y acá estamos trabajando con 3 dimensiones, ¿entiendes? Claro, porque se acuerda que la superficie definía curvas de nivel, pero en el plano, ¿no? Sí, y superficie de nivel en el espacio. ¿Vuelan a repasar esa parte que también están las clases subidas en el aula? Creo que yo había subido un PowerPoint también, una presentación. ¿Está? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a escribir también este gradiente de f con la simbología operador nabla o nabla f en P0. ¿Sí? O sea que gradiente lo podemos escribir con la simbología grad de f o nabla f. Y con el vector arriba. Indica que estamos calculando un campo vectorial, un ritmo de cambio según una dirección. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar la derivada respecto de la x. Ahora voy a explicar qué es esto, por j, más la derivada respecto de y por j, más la derivada respecto de z por k, aplicado, no es un por, a la función 3x cuadrado y z cubo. Entonces, esto que definimos se aplica de esta manera en el ejemplo. Se aplica, por eso se llama operador nabla. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo aplico, ¿qué voy a hacer? Y acá me olvidé de poner en el punto P sub 0. Cuando lo aplico, vamos a hacer así. Digo, voy a aplicar
la derivada respecto de x de todo esto. ¿A qué me queda igual? Respecto de x. 6x y z al cubo. Perfecto. Por y más. Ahora, la derivada respecto de y de todo esto. ¿A qué me queda igual? Sería 3x cuadrado. z al cubo. Z al cubo. Perfecto. Más. Y el último, ¿cómo aplico la derivada respecto de z? Eso significa aplicar en este caso. Nueve x cuadrado y z cuadrado por k. Y todo esto lo voy a aplicar en P0. ¿Sí? Todo esto lo vamos a aplicar en P0. Entonces, el operador nabla aplicado a f en P sub 0 me va a dar un campo vectorial que en el punto me da un vector. En este caso, en el punto que es 1, 1, 1, busqué un punto fácil, me va a quedar 6 y más 3j más 9k. ¿Sí? Si lo quieren graficar, pueden hacer como tarea en GeoGebra o en alguna aplicación, hallar la superficie de nivel, o sea, 3x cuadrado y z cubo igual a 3, ¿sí? Igual a 3. Despejo z. Para hallar la superficie o para dibujar, para representar la superficie. Una vez que representan la superficie, les va a dar en el espacio una cáscara, ¿no es cierto? Que en el punto 1, 1, 1, en ese punto P0, vamos a suponer que acá tienen una cascarita, ustedes lo van a dibujar bien, el vector va a ser un vector 6i 3j más 9. Vamos a suponer 6i, 3j y 9. Un vector acá, pero lo voy a llevar al punto. Y ese es el gradiente de f en P0. ¿Se entendió esa parte? ¿Puede repetir eso último, profe? Sí. Ustedes van a dibujar la superficie representada, la superficie de nivel, a darle el valor 3 que hicimos en el punto P0, ¿sí? Entonces dibujan esa superficie, va a ser la raíz cúbica de, bueno, ver. Cuando ustedes grafican esa superficie, después les va a quedar buscar este vector gradiente, este vector, es un vector que está fijado respecto al origen, pero está fijado respecto al origen, pero nosotros, en nuestro ejemplo, vamos a hacer ese mismo vector en P sub 0 con la misma intensidad y sentido del que hicimos aquí. ¿Se entiende? Porque Ahí estamos sí, profe. hallando un vector que representa el gradiente en ese punto de la superficie de nivel. ¿Sí? Sí, otra consulta, profe. Sí. La función u
representaba el campo escalar y el operador nabla era el campo vectorial, ¿no? Vectorial asociado a ese campo escalar, sí señor. Ah, bien, gracias. De nada. Bien, ahora, con paciencia, vamos a borrar y vamos a hacer el punto B. Profe, espera un segundo, lo ¿Eh? último no terminé de copiar. Sí, Lo borro esta último puede parte más dejar, arriba. lo del gráfico Sí, ahí sí, todavía sí. no termino. Sí, Dale, sí, gracias. dejo. De nada. Entonces, ¿qué hicimos en este punto A? Nosotros hallamos el gradiente. El gradiente o el campo vectorial gradiente asociado al campo escalar dado en el punto P sub 0 y me dio un vector. Ustedes tienen que realizar esa tarea para ver en GeoGebra cómo les quedaría la superficie de nivel, el punto de coordenadas 1, 1, 1, y cómo ese vector que primero lo fijamos en el origen, después llevo un vector igual que el que se define en el origen, pero aplicado en el punto P sub 0 de la superficie. ¿Se entendió? Bien, y ahora la derivada direccional respecto al vector y de la función en P sub 0, vimos en la pantalla anterior, ¿se acuerdan? A ver si me ayudan, aquí era igual al gradiente, que yo ya lo ocupé así, en el punto P sub 0 por Y sub 0. Y sub 0, pero tiene que ser el versor. ¿Para qué? Para que no me cambie el valor del gradiente, porque estoy por multiplicar por 1, sino para que me dé la dirección nada más. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a el vector que calculé acá, 6i más 3j más 9k. Y voy a multiplicar por ¿quién? A ver. Este vectorcito, ¿quién es? I, J, K. En esa dirección quiero. ¿Y cuál es el módulo? Raíz de 3. Perfecto. Raíz de 3. Que podemos poner el valor absoluto o no, porque vamos a tomar igual como positivo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me queda igual esa derivada direccional? Acuérdense que esto es un producto escalar de dos vectores, me va a dar un número. Ojo ahí, ¿eh? Ojo que si en un parcial o en un examen final hace mal esta parte, se anula todo el ejercicio porque es algo necesario que ustedes lo estén manejando como concepto dado ya en álgebra, ¿sí? Entonces me quedaría 6i por i, 6. Más, porque el versor i por el versor i me da 1, ¿sí? Más 3j por j, 3. Más 9 sobre raíz de 3. Acá me quedaría 18. A ver, ¿sí? ¿No es cierto? Si quieren expresarlo racionalizando, me quedaría 18 dividido 3, 6. Raíz de 3. O si tienen calculadora y me dicen cuánto les da c por raíz de 3. Y 10,39, ¿no? ¿Cuánto? 10,39. Aproximado le puse, ¿sí? Bien.
Entonces, ¿qué estamos hallando ahí? A ver, piense. ¿Quién se anima a decir? ¿No era la variación desde el punto P sub 0 al P? ¿Pero respecto de qué dirección? Respecto de la dirección marcada por el vector Y. Perfecto, muy bien. Vamos a tratar de hacer una representación que sería simbólica, ¿no es cierto? Porque no va a ser perfecto lo que tiene que ser. Eso es lo que necesito que hagan ustedes con una aplicación en el celular o en la computadora, ¿sí? Voy a tratar de expresar todo esto en una gráfica genérica. Profe, vio que usted ¿Sí? dijo que el módulo del vector que nos marca la dirección siempre es 1, pero eso solamente Sí, se ocupaba en la demostración nomás, porque como a cada raíz de 3, pero vos al dividir el vector por su módulo, ¿qué me está dando? el versor, claro. ¿Sí? Por eso le Sí, puse profe. sub 0. Sí, profe, gracias. Bien, de nada. Entonces vamos a suponer que acá tenía un vector, era 6, 3 y 9. Es más grande acá, más chiquito acá y 9. Vamos a suponer que me da, no está muy a escala, ¿eh? Vamos a suponer que acá me da el vector. ¿Sí? Y luego digo, ese es el vector gradiente de f en P0. No, ese es el, perdón, a ver, el vector gradiente de f, no en P0. Después lo que voy a hacer es representar el punto 1, 1. Este es el punto P0. Yo llevo ese vector gradiente acá. Acá voy a suponer que tengo una cascarita, que es la superficie de nivel. ¿Sí? Bien. Y este sí es el vector gradiente en el P sub 0, que es el 6i más 3j más 9k. Ahora, la dirección I más J más K. ¿Dónde está esa dirección? I más J más K es un vectorcito que está acá. ¿Sí o no? Entonces, como lo que estoy haciendo es sobre esta dirección está acá, es cómo esa dirección la puedo mandar aquí. ¿Cómo se proyecta según esta dirección? Ese vector gradiente. ¿Se puede ver o no? Vamos a suponer que estamos en una montaña. Y nosotros estamos por aquí, con esquíes, ¿no es cierto? Si yo quiero ganar o quiero ir más rápido, poner algún récord, voy a buscar de acá diferentes direcciones. Puedo elegir venir por acá, por acá, por acá o por acá. Eso se va a ver reflejado las direcciones en vectores acá, en este origen, pero que se van a ver desde aquí en distintas direcciones que me van a indicar hacia dónde bajar. ¿Se entiende? Entonces lo más difícil aquí es imaginar que este vector que tengo aquí se va a ver proyectado acá en una dirección que me va a decir cuál es, cómo se proyecta el gradiente sobre esa dirección. La sombra que deja el vector gradiente sobre la dirección dada por IJK. Y es igual a 10,3. Si es positivo, me está indicando que están en la misma dirección, van para el mismo lado. Pero si me hubiera dado negativo, significa que el vector gradiente y la dirección tienen direcciones opuestas. ¿Se entendió hasta ahí? Mile, ¿Sí? acá armé en GeoGebra si querés el gráfico Ah, ese con el que estás gracias. trabajando. Vale, compartilo. Dale. ¿Dejo de compartir yo? ¿O no? ¿Se puede igual?
Me parece, sí, tenés que dejar, Mile. Dale. Ahí. Bien. No sé si se está viendo. Sí. Ahí estaría entonces esto en celeste sería la superficie de nivel en el punto 1,1, o sea que creo que lo habías llamado U, Mile, y eso daba La 3. superficie de nivel, sí, el azul. Exacto, el azul. La cáscara azul. Sí, perfecto. Este vector que está acá sería el gradiente aplicado en el punto. Sí. Que es paralelo al vector cuyo punto de aplicación es el origen. Siempre Exacto. hacemos sobre el origen. Que Pero es el como que está estamos acá. trabajando, eso. A ver si le puedo cambiar de... Y este vector que lo estoy cambiando de color sería el vector IJK. director. Exacto. Que coincide IJK casi con la posición, ¿o no? A ver si se distingue ahí. Bien. Está por ahí detrás. El que está en rojo. Perfecto. Ese. Entonces, si a ese vector en rojo que me indica la dirección, yo lo llevo también al punto P0, Ajá. si ese mismo vector IJK yo lo llevo ahora, no lo miro en el origen porque necesito definirlo ahí, pero lo llevo a un vectorcito equivalente en el punto de aplicación P sub 0, 1, 1, 1. Perfecto. Ahí sería. Bien. Entonces, si ustedes analizan ahí, esto lo vieron en álgebra, ¿no es cierto? El vector gradiente es enorme al lado del vector chiquito, dirección. Si yo quiero proyectar ese vector gradiente sobre el vector dirección, me da 10 y pico, claro, porque es mucho más grande. Pero van a en el mismo sentido. Que lo que se hace es trasladar al origen para trabajar lo Sí, que decías, ¿no? sí. Ahí está. Profe, ¿lo que vale 10,39 es la unión de los extremos de los vectores o la proyección del otro, La del proyección gradiente? del gradiente, o sea, sobre el vector dirección. Es como, porque el gradiente lo que me está dando es el ritmo de cambio de la superficie. ¿Sí? Cómo ese ritmo de cambio dado por el gradiente, ahora vamos a terminar mejor ese tema, se proyecta en la dirección que quiero, que es IJK. Queda perpendicular, ¿no? No, ahora vamos a ver que el vector gradiente queda perpendicular a la superficie en el punto, al plano tangente, pero no es perpendicular al vector dirección. No, la proyección me refería. Ok. Bien. Claro. Claro. Ahí dejo de compartir, Mile, para que sigas. Bien, dale. Bien, yo traté de dibujar eso ahí. Bien, entonces, una vez visto este ejemplo, lo que ahora vamos a hacer es la relación esta que yo traté de explicarle con el ejemplo, la relación entre la derivada direccional y el gradiente, que lo voy a sintetizar escribiendo el nabla. El operador nabla, ¿sí? Antes de definir esa
esa relación, yo me olvidé de escribirle que este símbolo llamamos operador Nabla. ¿Sí? El operador Nabla es un operador que tiene un conjunto de operaciones. El conjunto de operaciones es hacer la derivada de algo. Si ocupamos la palabra operador, ¿se acuerdan cuando dijimos operador diferencial? Bueno, es un conjunto de operaciones que esas operaciones son la derivada de algo respecto de x por y, más la derivada de algo respecto de y por j, más la derivada de algo respecto de z, en la dirección de z por k. Eso es el operador Nabla, el conjunto de operaciones que se aplica a algo, y ese conjunto de operaciones es un vector cuyas componentes son los ritmos de cambio o derivadas parciales respecto de x, y y z. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a ver la relación que existe entre la derivada direccional y el vector o campo vectorial gradiente. Entonces, nosotros vimos que la derivada direccional de una función escalar o campo escalar en un punto P0 respecto de una dirección y es igual al gradiente de esa función en P0 por el versor dirección. Acuérdense que cada vez que ponga sub 0, estoy hablando de que va a estar sobre su módulo. ¿Sí? O también podemos definir como, por definición de producto escalar, porque estoy haciendo un producto escalar de dos vectores, ¿ven? De el módulo del vector gradiente en el punto P sub 0 por el módulo, que en este caso si hablamos como un versor es 1, por el ángulo determinado entre ambos vectores, que es lo que estábamos hablando recién. ¿Sí? Entonces, como esto dijimos que es igual a 1, vamos a poner mejor eso. Como ese módulo es 1 por ser un vector unitario, entonces vamos a definir como la derivada direccional de la función escalar en el punto P sub 0 según la dirección y es igual al módulo del vector gradiente por el coseno de gamma. Epa, gamma es ángulo, que es el ángulo comprendido entre los dos. ¿Sí? Ese coseno puede variar entre 1 y menos 1. Entonces de allí es que la derivada direccional de f en P sub 0 es máxima cuando W es 0. ¿Sí? Entonces, la dirección de y el gradiente son iguales. O sea, si la dirección, no solo el sentido, me refiero a la dirección que están, al proyectar, tienen el mismo valor, entonces se dice que la dirección es máxima cuando el gradiente y la dirección y son iguales. Y es mínima cuando W vale ¿cuánto? 1. No,
Es menos 1, pero ¿qué ángulo va a ser? ¿180 no tiene que ser? Sí, o 180 grados. Sí, señor. Bien, ¿se entendió? Entonces, una vez que definimos bien qué es el operador nabla, lo vamos a ocupar, o sea, no vamos a poner la palabra gradiente o el que quiera lo puede usar. Encontramos la relación entre la derivada direccional y nabla, que lo dibujó recién el profe Javier en GeoGebra. En nuestro caso, había un ángulo ahí, ¿sí? Cuando yo proyectaba, la proyección según la dirección de Y de ese gradiente me daba un número, que es la derivada direccional. Cuando la derivada direccional coincide, o sea, el vector dirección Y coincide con el gradiente, ¿sí? Entonces digo que la derivada direccional es máxima. Y el ángulo entre ambos es 0. ¿Sí? Yo no sé si en el práctico hay actividades donde puedan fijar más esto. Igual yo les dije que le iba a subir en el grupo de WhatsApp algunas fotos del libro Larson que tienen buenos ejemplos. Bien, una vez vista la relación entre la derivada direccional y el gradiente, vamos a terminar la clase de hoy con la interpretación geométrica del gradiente, que ya lo estuvimos viendo un poco en el ejemplo. Interpretación del gradiente. O sea, del operador nabla aplicado a una función escalar. ¿Sí? Entonces, sea S la superficie de nivel, una superficie de nivel tal que está formada por las ternas X, Y, Z, tal que la imagen de cada punto, como dijimos hoy, es un valor U, como les di en el ejemplo de hoy que les dije que valía 3, porque busqué una superficie de nivel que pase por el punto 1, 1, 1, en el ejemplo que les di, ¿sí? Entonces, se hace una curva representada por las ecuaciones paramétricas. X, Y, Z que dependen de un T, donde T toma valores reales que van de A a B. ¿Sí? Entonces, voy a definir una función compuesta. Como dijimos hoy, donde X, Y y Z dependen de T. Hoy lo habíamos llamado H, pero podemos hablar de T pensando en el tiempo. ¿Sí? Y esa función compuesta va a coincidir con el valor de U. ¿Recuerdan la definición de función compuesta? Entonces ahora digo, derivamos 1 y vamos a ver que en este primer miembro, si derivo, ¿qué me va a quedar igual? ¿A qué me queda igual? Como es una función compuesta, a la derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de t, más. O sea, no lo puse acá, pero voy a poner así, derivo. Más la derivada de f respecto de y por la derivada de y
respecto de t más la derivada de f respecto de z por la derivada de z respecto de t. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa si derivo esto? Si derivo u, que es un número, ¿qué me queda igual? 0. Perfecto. ¿Y qué habíamos visto nosotros? Que este producto podía ser escrito como un producto escalar de dos vectores. La derivada de f respecto de x por y, más la derivada de f respecto por y por j, más la derivada de f respecto de z por k, por la derivada de x respecto de t por y, más la derivada de y respecto de t por j, más la derivada total de z respecto de t por k. Y esto es igual a 0. ¿Y qué me dice esa expresión? Que son perpendiculares los vectores. Perfecto, que el vector gradiente de la función es perpendicular a la derivada del vector posición. ¿Esto qué es? ¿No es un vector tangente? Sí, tangente de la curva. Bien, entonces, el vector tangente es perpendicular al vector gradiente. ¿Sí? Entonces, el vector gradiente en P sub 0 es normal o perpendicular a la superficie en el punto P sub 0. Entonces vamos a suponer que tengo acá una superficie. Esta superficie es la superficie de nivel S. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo aquí un punto P sub 0. Bueno, y aquí voy a tener un plano tangente que va a contener al R en la derivada, vector derivado o vector tangente en el instante t0. ¿Y el vector gradiente qué sería? Es el vector perpendicular en el punto P sub 0. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, lo que van a hacer entonces en la práctica, hoy con el profe Javier, es, por ejemplo, calcular el vector normal, o sea que este sería un vector normal en el punto. Pueden calcular el vector tangente. Fíjense cómo estamos juntando todo lo que dimos de funciones de 2 variables o 3 variables y superficie nivel con la parte vectorial que vimos hasta la semana pasada, ¿sí? Analizando curvas, analizando una curva dentro de la superficie, el vector tangente, ¿sí? Y la perpendicularidad que existe nos va a ayudar a definir un plano tangente. También se puede decir que ese plano tangente es un plano como, ¿cómo era el nombre del plano tangente que vimos en la clase pasada? Un plano osculador. ¿Sí? También podemos decir, para cerrar el tema de hoy, que ese vector normal lo podemos calcular como el gradiente de la función en el punto 0 sobre su módulo.
vector normal unitario. Y aquí terminamos. Profe, ¿a qué hora es la práctica? Javi, 10:30. 10:30 como siempre.